la coordinación sindical, representados cada uno de ellos por Fernando Camino, Gabriel Vallenilla y mi persona, Yajaira González. Les damos la bienvenida al presente foro dentro del marco del 15º aniversario del Partido Nuevo Tiempo. De igual forma, le damos la bienvenida y agradecimiento a los ponentes que forman parte de este evento, quienes son los diputados Nora Bracho y el diputado Elías Mata, así como los coordinadores sindicales de Un Nuevo Tiempo, Diego Castro, Julio Marín y Carlos Julio Rivera. Bien, a continuación iniciaremos con la participación de los ponentes y nuestro primer ponente va a ser el diputado Elías Mata con el tema petróleo y economía. Adelante, diputado. Ante todo, buenas tardes. Gracias, de verdad, por haberme invitado a este importante evento. Dar las gracias a la comisión organizadora del aniversario del partido. Saludar a mi compañera Nora Bracho, que está aquí, que es componente conmigo, a Fernando Camino, a todo el equipo del movimiento sindical de Un Nuevo Tiempo, que también va a ser partícipe de este evento. Y bueno, vamos, es un tema, ¿verdad?, crucial. El salario es un tema básico pues, para cualquier país. Y si algo tenemos en Venezuela es el salario totalmente destruido, de verdad. Nuestro salario no tiene ningún valor hoy en día y eso, por supuesto, es una situación bastante delicada en nuestro país. Más adelante vamos a ver cómo Venezuela lleva 39 meses de hiperinflación y por lo tanto ningún salario que tengan en Venezuela sirve para absolutamente nada, así de sencillo. Bueno, entrando en materia, la primera lámina, vamos a comenzar entonces. ¿Por qué vamos a hablar de petróleo? Porque definitivamente Venezuela, una de las principales ventajas que tiene es su riqueza petrolera. Y por lo tanto, haya o no haya una transición, como se habla en estos momentos, todavía hay mucho tiempo para la explotación petrolera y Venezuela necesita recuperar su industria petrolera para generar ingresos vitales para poder atender las necesidades del país. Entonces, veamos primero un poco la historia de la industria petrolera. Eso es una gráfica que narra la industria petrolera durante toda su historia. Y si ustedes observan ahí hay dos pendientes que se ven claramente, esta pendiente y esta pendiente. Una que ocurrió entre el año 1944, recién aprobada la principal ley de hidrocarburos, la ley de 1943, hasta aproximadamente 1959. En 1944 la producción era 492.000 barriles y en 1959 llegó a estar en 3.770.000 barriles. Es decir, esa pendiente creciente positiva se dio en estos años, gracias al impulso de esa ley de hidrocarburos de ese año, de 1943. Luego vino todo el proceso de nacionalización, bueno, que trajo todos estos inconvenientes. Tuvimos un decrecimiento y luego vino esta otra nueva pendiente que están viendo acá, de crecimiento, que comenzó más o menos en el año 1988 hasta aproximadamente 1998, cuando llega el régimen de Chávez. En 1988 la producción estaba en 1.700.000 barriles, perdón, y alcanzó en 1998 3.329.000 barriles. Es esta pendiente que están viendo acá. Y ustedes me dirán, ay, ¿eso para qué me interesa a mí? ¿Por qué tengo que estar viendo esas pendientes? ¿Para qué sirve eso? Bueno, estas dos pendientes de crecimiento tienen algo en particular. En esta pendiente, la participación privada fue muy importante, mucho más que en esta etapa de caída. Y en esta etapa también fue la famosa etapa que a lo mejor ustedes se recordarán más, fue la etapa de la apertura donde estuvo Justi, que se abrió la empresa petrolera al sector privado. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? En la medida en que la industria petrolera se abre al capital privado, hay un crecimiento de la industria. Y este es el colapso al que nos llevaron Chávez y Maduro. Vean esta historia.
Una cosa triste, ¿verdad? Recibieron el país con 3.300.000 barriles y apenas estamos produciendo unos 440.000 ahorita. Una locura de caída. Luego lo vamos a ver más claramente. Y esta pendiente que ven aquí es si hubiésemos continuado con el plan de apertura petrolera, estuviéramos en el 2019 produciendo 4 millones de barriles. No fuésemos el país que somos ahorita, no tengo la menor duda de eso. Entonces, fíjense, otra mentira a la cual Maduro nos vive engañando, y Tarek al-Alzami y todos estos voceros petroleros del régimen. Ellos dicen, no, vamos a aumentar la producción en 1 millón en un año. Mire, en esta pendiente, que fue un crecimiento extraordinario, en 15 años aumentaron aproximadamente 3.278.000 barriles. Ese es un promedio más o menos de 218.000 barriles por año. Así que esa mentira de que ellos van a aumentar 1 millón de barriles al año, eso es prácticamente imposible. Y en esta pendiente, que también hubo un capital privado intenso, el promedio fue unos 163.000 barriles por año. Es decir, que ese es más o menos el numerito. Por lo tanto, recuperar nuestra industria petrolera no es una cosa de soplar y hacer botellas, ni es una cosa fácil. Sigamos a la segunda lámina, por favor. Bueno, esta es la misma historia. Aquí ven, esta es la historia de la caída. Recibieron el país con 3.329.000 barriles en 1928, y para diciembre del 2020, no lo hemos querido actualizar, está en 441.000 barriles. Dejaron de producir 2.880.000 barriles. Eso significa en un año que dejamos de producir, solo en un año, 36.894 millones de dólares. Eso es la locura a la cual y al desastre y a la catástrofe que nos han llevado estos señores. Fíjense ustedes lo que puede generar el petróleo. Estamos hablando de 36.894 millones de dólares que dejaron de ingresar en un año en Venezuela por haber dejado perder esta producción de 2.880.000 barriles. Sigamos adelante. Bueno, este es un gráfico que solamente lo coloqué para que vean cómo estos tipos cambiaron la historia. En 1998, la barra amarilla clara es Venezuela. Venezuela era un gigante frente a Brasil, que era el rojo, y el azulito, que era Colombia. Bueno, fíjense cómo eso se invirtió. Ahora resulta ser que el gigante es Brasil, que produce cerca de 2.750.000 barriles, pasó de 975.000 a 2.755.000. Y Colombia prácticamente se mantuvo igual, en 747.000 y 732.000. Tengo que decir además que no es que se quedó así porque quiso, no, es que en Colombia casi no hay petróleo, esa es la verdad, y producirlo cuesta mucho y no es nada sencillo, por eso no han crecido más, esa es la verdad. No sé si estará Eliodoro por ahí, que conoce muy bien el tema. Y en cambio Venezuela pasó de 3.329.000, que era este monstruo que está aquí en amarillo, a pasar a ser esta cosita que tenemos aquí. Aquí está nada más en diciembre del 2020 y está produciendo 393.000 barriles. Es decir, una catástrofe. Sigamos. Esto es, la industria petrolera se mide por taladros. Fíjense, en 1998 tenían aproximadamente unos 65 taladros. Hoy tienen 0 taladros. O sea, la industria está prácticamente sin expansión. Lo que está produciendo es lo que está medio funcionando ahí con las empresas mixtas. Lo poco que ellos producen, esos 440.000 barriles, son gracias a la apertura petrolera que creó esas empresas mixtas. Eso es lo que se está produciendo, porque por esfuerzo propio prácticamente PDVSA no está produciendo absolutamente nada porque todo lo destruyeron. Sigamos. Bueno, este es el mismo gráfico de los taladros. Fíjense cómo a 0 lo llevaron. Es una industria que lo que da es vergüenza. Sigamos. Bueno, esto que está aquí es una tabla hecha en base a los datos del Banco Central de Venezuela. Desde el 1999 que ellos llegaron al poder
hasta el primer trimestre del 2019, que son los datos que ha dado el Banco Central de Venezuela. En esa etapa, en todos esos años del chavismo, han ingresado al país en dólares 984.913 millones de dólares. Eso es lo que ustedes escuchan mucho. Estos tipos les han ingresado más de $1 billón. Bueno, sí, aquí está. Estas son cifras tomadas del Banco Central. Pero esto tiene una particularidad que es importante que todos ustedes sepan. Antes, en Venezuela, antes del chavismo, los dólares que ingresaban al país iban al Banco Central. Chávez rompió con eso. Ustedes recuerdan aquel famoso caso del millardito. Bueno, Chávez modificó la ley del Banco Central y rompió con la unidad del Tesoro. Y hizo que solamente al Banco Central entrara lo que supuestamente se iba a gastar vía presupuesto, pero él creó varios presupuestos, varios extra presupuestos, que lo que entró al BCB de toda esa plata fue 474.903 millones de dólares, es decir, el 48,5%, que es esta columna que está aquí. Pero esta columna que está aquí la manejó totalmente PDVSA. Es decir, PDVSA manejó 510.010 millones de dólares. Es decir, PDVSA era más grande que el Estado. Era más poderosa que el Estado. Aquí está clarito. Eso no pasaba en la Cuarta República, como ellos le decían. Totalmente falso. Todos los dólares entraban aquí. Con los dólares que necesitaban. Esto lo convirtieron en la mega empresa que ustedes ya conocen, que, bueno, que sembraba, atendía, bueno, hacía de todo. Era una multiempresa. Sigamos adelante. Siguiente gráfico. Bueno, este es el Producto Interno Bruto, que mide mucho cómo está un país. Bueno, fíjense, más de la mitad del periodo de los años en los cuales han estado gobernando el chavismo, así estuviesen los precios altos de petróleo, ha habido una caída brutal del PIB, sobre todo en la última etapa. Fíjense ustedes acá. Pero aquí hay un dato muy interesante además. Fíjense, estos señores han tenido 2 boom petroleros, los más grandes de la historia de Venezuela. El primero ocurrió a partir del año 2004 hasta el año 2008, prácticamente 5 años. En esos 5 años recibieron 290.968 millones de dólares. Y luego el segundo boom, que es este que está acá, recibieron 339.034 millones de dólares entre el 2011 y el 2014, 4 años. Es decir, en 9 años el chavismo recibió 630.000 millones de dólares. Eso es una cosa brutal. ¿A dónde fue a parar ese dinero con un país totalmente destruido, con una moneda destruida, con una hiperinflación? Bueno, pare usted de contar. Son múltiples los factores. Son los factores de la ineficiencia, la corrupción, la falta de un plan de verdad para impulsar el país. Se suponía que en estos boom petroleros lo que tenían que haber hecho era guardar cierto dinero para cuando las vacas estuvieran flacas, como están ahorita. Eso no lo hicieron. Gastaron todo el dinero. Fíjense ustedes en la siguiente lámina. La siguiente. Esta lámina solamente la coloqué para que ustedes vean cómo ellos despilfarraron todo ese dinero. Chávez, en vez de crear un fondo para guardar dinero, creó un fondo para gastar. Y ese es el famoso Fonden. El Fonden manejó la bicoca de 143.573 millones de dólares, a los cuales Chávez asignaba a dedo sin preguntarle a nadie, sin ningún tipo de control. Para que ustedes tengan una idea, hasta la fecha no ha habido forma de que nadie conozca cómo se gastaron esos 143.473 millones de dólares que están. Nadie. Nunca ha habido un informe, nunca ha habido una explicación. Bueno, ahí está toda esa sarta de obras paralizadas. Bueno, en el Zulia, la planicie de Maracaibo, en Caracas, el tema del nuevo acueducto de agua que nunca se terminó.
los ferrocarriles que nunca se terminaron. Y bueno, y ahí podemos enumerar miles de obras que comenzaron y nunca tuvieron un plan y por lo tanto nunca se terminaron. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, la ampliación del Canal de Panamá costó 5.250 millones de dólares. La nueva ampliación. Bueno, estos locos manejaron solamente en este fondo 143.000. O sea, es una cosa aberrante. Pero no solamente se conformaron con esto. A China le quitaron 60.000 millones de dólares en préstamos también. Adicionales. Y esos préstamos adicionales los hemos ido pagando hasta el último dólar con petróleo. Así de sencillo. Eso no es que fue gratis. En obras que nunca se terminaron también. Pero no conforme también con esto, recibieron una deuda externa en 1998 de unos 30.000 millones de dólares más aproximadamente. Bueno, la multiplicaron por 5. La deuda externa está alrededor de los 150.000 millones de dólares hoy. Sigamos adelante. Bueno, esto es una realidad para que entiendan en dónde estamos parados. Esta es la última publicación del Fondo Monetario Internacional. Venezuela en el 2013, aquí está, ya va. Sí, en el 2013 tenía un Producto Interno Bruto de 8.695 dólares per cápita, por persona. Bueno, en el 2020, en 2021, vean ustedes, bajamos a 1.585. Solo superamos a Haití. Escúchese bien, solo superamos a Haití. O sea, para que entendamos el nivel donde estamos. O sea, hay que entender la triste realidad en la cual se encuentra nuestro país. Es una catástrofe la que estos tipos han llevado al país. Sigamos. Bueno, estos son datos de la gestión del año 2013 al año 2021, pues, donde está, digamos, qué ha pasado fíjense, con la inflación. Bueno, la inflación ha sido toda una locura. Vean este dato que lo calculamos en estos gráficos, y mucha de esta información también nos ayuda mucho el economista Jesús Cacique, a quien le doy las gracias. Es un gran colaborador del partido. Fíjense, Maduro, durante la etapa de Maduro, la inflación acumulada de marzo del año 2013 a enero del año 2021 fue la bicoca de 139.655.058.282. No hay salario que valga. No hay aumento que valga. Mientras esto esté ocurriendo y continúa ocurriendo, el dinero en Venezuela es sal y agua. Por eso algunas veces ustedes encuentran que hasta en dólares las cosas son más caras en Venezuela que en otros países. Así de sencillo. Esa es la triste realidad de lo que está ocurriendo. Bueno, el Producto Interno Bruto durante toda la etapa de Maduro, la caída ha sido monstruosa. El déficit fiscal, por supuesto, negativo todo el periodo de Maduro. La cesta petrolera la ha tenido más o menos buena. Lo que pasa es que no está produciendo petróleo. Al no producir, no hay ingresos. Y finalmente, bueno, se comió las reservas internacionales. O sea, no le bastó endeudar 5 veces más al país. No le bastó haber tenido esos 2 boom petroleros. No le bastó haberle quitado a China 60.000 millones de dólares. También se comió las reservas. En el 2013 habían 21.483 millones de dólares en reserva. Hoy quedan 6.396. Sigamos. Bueno, esta es una gráfica que mide la manufactura. Para un país, las industrias son vitales. Bueno, fíjense el efecto tobogán que hay aquí. En 1953 había en Venezuela 2.564 empresas aproximadamente. En el año 98, cuando ellos llegaron, habían 11.117 empresas.
Año 99, más o menos se produjo. Y en el año 2019 apenas quedan 2.849 empresas. Bueno, eso es una catástrofe. Es una catástrofe para todo el sector laboral de Venezuela. Si las industrias están, que son las que verdaderamente generan mayor empleo, si la manufactura está así, imagínense ustedes qué podemos esperar entonces para los trabajadores y para un salario más o menos digno. Sigamos. Esta es una lámina que también la coloqué. Ellos han estado diciendo siempre que ellos tuvieron que tener un control de cambio para evitar la fuga de capitales y tener control, porque si no se llevaban todos los dólares. Bueno, esta es la historia de Venezuela durante el control de cambio del chavismo. Del 98 al 2018, cuando finalmente se liberó. Hay nada más y nada menos que se fugaron la cantidad de 189.919 millones de dólares. Este no es un trabajo que hice yo, es un trabajo que hizo la Universidad de Harvard con economistas venezolanos que están allá y con los cuales he estado conversando, con Santos, con Hausman. Bueno, se llevaron la bicoca de 189.919 millones de dólares, con la particularidad que ellos decidían a quién le daban dólares y a quién no. Hasta nosotros nos dieron unos dolarcitos con las tarjetas. Ustedes recuerdan, ¿no? Que si la famosa tarjetica que nos daban unos dolarcitos ahí. Pero eso da una bagatela comparado con lo que le dieron a otros, tanto pseudoempresarios como empresarios de verdad. Y todos se fueron felices con esos dólares por fuera. Sigamos. Un dato importante de la otra lámina, ¿no? Es que definitivamente si un país no cree en su moneda, lo que hace es sacar el dinero. ¿Sí? Y eso ha sido lo que ha estado ocurriendo en Venezuela. La gente lo que hace en bolívares lo convierte en dólares y lo saca. Y así un país no va a poder salir adelante. Si nosotros no recuperamos el valor de nuestra moneda de alguna forma y que la gente sienta que puede invertir con seguridad y que su dinero no va a ser expropiado, que su dinero se le va a respetar, bueno, simple y llanamente no habrá salida en Venezuela. Sigamos. Bueno, esta es la lámina que define la destrucción del salario en Venezuela. Tenemos 39 meses de hiperinflación. Eso no lo soporta nadie. Eso no hay forma de que verdaderamente podamos decir que en Venezuela puede existir algún salario que valga la pena. Solo nos superan en meses Grecia en la Segunda Guerra Mundial y Nicaragua con la llegada del sandinismo, que fue todo un disparate. No es lo que es en este momento, que ellos ya han aprendido a convivir con el capitalismo. Pero en su primera etapa ellos fueron, bueno, un desastre total. Bueno, solamente nos superan esos países. De resto, ahí estamos nosotros encabezando la lista. Y yo creo que pronto vamos a superar a Grecia. Esa es la otra realidad. Sigamos. Próxima lámina. Bueno, aquí otra vez el PIB. Fíjense como la mitad del periodo del chavismo hemos estado en recesión, a pesar de esos dos boom petroleros donde tuvimos un poquito de respiro. Por cierto, siempre le recuerdo al gobernador y al presidente Manuel Rosales que nosotros se nos ocurrió competir contra Chávez en esta etapa de bonanza, donde el dinero, bueno, corría por las calles y la gente creía que Chávez era una maravilla. Adelante. Pero con todo y eso sacamos el 40% de los votos. Fíjense ustedes. Bueno, estas son simplemente algunas proyecciones que han hecho algunos economistas, que muchas coinciden. La caída del Producto Interno Bruto este año no va a ser tan fuerte porque ya no hay que más caer, menos 1,5 a menos 3,5. Hay otro conjunto de variables aquí que yo se los puedo dejar. Un dato interesante, bueno, la inflación va a rondar el 1.150%, que es todavía altísima. Recuerdan que, por ejemplo, países como Colombia tienen una inflación que no llega al 4%, que estamos hablando de 1.150%, que todavía, por eso digo, sumamente alto. Va a continuar la
la dolarización transaccional en Venezuela, es decir, va a irse incrementando el uso del dólar, porque, bueno, lamentablemente todos lo quieren cobrar en dólar, ya nadie cree en el bolívar. Y algunos economistas, esta es la cifra que más, donde más hay, digamos, donde muchos coinciden, estiman que el dólar, el cambio, puede llegar a 11.250.000 a 12.450.000 a finales del año 2021. Bueno, y finalmente, no todo es malo. Todo lo que apunta es que nosotros tenemos riqueza de hidrocarburos, bastante. Creo que no la vamos a poder utilizar toda, pero todavía vamos a poder utilizar una gran parte, porque hay la posibilidad de que venga una tercera ola para generar otra nueva pendiente en positivo, haciendo los cambios legales que hacen falta, dando las garantías jurídicas necesarias. Yo creo que Venezuela puede volver a utilizar esa riqueza petrolera para impulsar, para darle ánimo, para reactivar el país, para buscar consolidar una moneda que sea verdaderamente sólida, que los trabajadores puedan tener un salario que sea respetable, que podamos estar por lo menos a los niveles de América Latina, que ni nos acercamos a ningún salario de ese tipo. Así que, bueno, esta era mi presentación. Espero no haberlos aburrido y, bueno, estamos a la orden. Saludos. Muchas gracias, muy interesante lo expuesto por el diputado Mata. Qué bueno saber de que tenemos esperanza, pero obviamente primero hay que salir de esta catástrofe, para lo cual debemos seguir en la... Se me olvidó decir, disculpa, todo ese cambio será posible si hay una salida política. Una salida política que implique que esos señores no pueden seguir siendo quienes dirigen el país. Venezuela, para salir adelante, no solamente hace falta toda esta reforma, va a necesitar también apoyo de los multilaterales, sí, préstamos del Fondo Monetario, préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, préstamos del Banco Mundial para atender ¿qué? El tema social, porque nosotros no vamos a conseguir un país donde digamos, la pobreza y el hambre va a estar ahí latente y es necesario conseguir dinero para atender a esos sectores débiles. Y eso solamente va a ser posible mientras tú le demuestres a esos multilaterales que hay un gobierno que tiene estabilidad política, que hay un gobierno que tiene un plan para recuperar la industria, porque esos créditos va a haber que pagarlos en un futuro. Así que yo por eso insisto que sí es posible, pero debemos tener una política, coincidiendo con... Así es, tal cual, diputado, con seguridad jurídica para que puedan venir las inversiones extranjeras y los privados puedan también disponer de sus riquezas con la tranquilidad de que no se los van a quitar pues a futuro. Bueno, bien interesante. A continuación le damos la intervención a nuestra próxima participante, la diputada Nora Bracho, con el tema de los servicios públicos. Adelante, diputada. Muchas gracias, Yajaira. En primer lugar, gracias por organizar este foro tan interesante. A mi compañero Elías Mata, a los compañeros Fernando Camino, a Gabriel Vallenillas, a Diego Castro, Julio Marín, a Carlos Julio Rivera, que están acompañándonos en este foro para dar parte de lo que son sus opiniones y, por supuesto, a todos nuestros compañeros de Un Nuevo Tiempo y a todas las personas que están con nosotros hoy en compartiendo estos momentos. Debo comenzar por decir que parte de esta conversación acerca de lo que es la productividad y los salarios en nuestro país, no podemos dejar de tocar el tema de los servicios públicos. Hemos pasado por un año terrible a nivel mundial, pero ya la tragedia que vivíamos los venezolanos es una tragedia que venía
sucediendo y es por precisamente la mala administración, la falta de políticas públicas por parte del régimen, la corrupción, la desprofesionalización en cada una de las áreas de nuestro país y muy especialmente en el área de los servicios públicos y la corrupción que le ha puesto la mano a todo, la politización de todas estas áreas y sobre todo algo que nos interesa mucho y que desde nuestro partido Un Nuevo Tiempo hemos hecho gran énfasis, la centralización. La descentralización que fue un logro por parte de todas las regiones y que hoy día ya ha sido desterrado prácticamente de todo nuestro ámbito social. Y por eso precisamente es que la parte fundamental de la cadena de producción están los servicios públicos. La industria, el comercio, están cerrados en lo que son las horas productivas por falta de electricidad. Y esta es una gran tragedia que vive nuestra nación. Debo hacer un gran énfasis que una muestra precisamente de toda esta tragedia es cómo se encuentran todos nuestros hospitales en esta crisis eléctrica nacional que viven todos nuestros estados, todas nuestras ciudades, que tienen días sin servicio eléctrico y esto realmente es una situación sumamente precaria. El monitor de servicios públicos del cual estamos nosotros siendo parte en estos momentos, porque el 95.5% de los venezolanos se encuentran a diario, sin luz, sin electricidad permanentemente. O sea que en cualquier momento del día no tienen electricidad. Esta es una situación terrible porque precisamente en las horas productivas es que no hay electricidad en nuestras ciudades. ¿Cómo se genera empleo? No hay forma. ¿Cómo se genera riqueza? ¿Cómo se genera evolución? No hay forma sin electricidad. ¿Cómo una empresa con sus puertas cerradas puede producir? Es imposible. Así que esta situación de la falta de electricidad ha afectado terriblemente lo que es la productividad en nuestra nación y, por supuesto, ha depauperizado la calidad de vida de los venezolanos. Al igual está también la situación del agua potable. En el caso del servicio del agua, todo nuestro país, sin excepción alguna, padece la carencia de este vital líquido. Una de las problemáticas más graves ante la crisis política y social económica que atraviesa nuestro país y sobre todo en este instante, en este momento de pandemia, ¿cómo le decimos nosotros a la gente que se lave las manos si no hay agua para evitar la pandemia, para asearse? El deterioro también de las tuberías a causa de la falta de atención por parte de los entes competentes ocasiona pérdidas inmensurables a diario de agua potable y por supuesto a las industrias, al comercio, a todo el sector productivo, para el riego, para todo es necesario el agua en nuestro país. Fíjense, como ejemplo, le podemos decir que en Caracas se pierden más de 26 millones de litros de agua cada hora, según manifiestan nuestros expertos en la materia y que nos acompaña también en el monitor de servicios públicos. El 90% de los venezolanos nos reportan en el monitor de servicios públicos que no tienen agua en varias horas al día. Lo podríamos decir al revés. Solo el 10% tiene agua permanentemente en sus hogares. Así que esto realmente es una gran tragedia y sobre todo porque, mira, los expertos me decían en algún momento cuando comenzamos esta travesía a hablar con ellos, nos decían, el agua es el único servicio que es un alimento en sí mismo. Yo decía, ¿cómo que el agua es un alimento? Me decían, por supuesto, el agua contiene minerales, el agua contiene minerales importantes para el ser humano y es vital y fundamental el consumo del agua para la vida. Y de verdad que fue algo impactante porque yo no lo veía como que era también el agua un alimento y realmente es así. Sin agua no podemos vivir, sin agua el ser humano no tiene sustento, sin agua el ser humano es imposible que tenga una evolución cerebral.
Así que ya imaginamos cómo es la situación de una empresa sin agua, de una industria sin agua, de nuestras escuelas sin agua, de nuestros hospitales sin agua. Así que es una tragedia lo que estamos viviendo en este sentido. El servicio de CanTV, el colapso de CanTV y Movilnet es totalmente evidente. Hay una situación que se ha manifestado y que es evidente en los trabajadores, en el sindicato de los trabajadores de la Empresa Nacional de la Telefonía, producto precisamente por la causa, la falta de inversión. Los sindicatos constantemente han estado protestando porque no se les cumplían sus contratos colectivos. Es que en ninguna parte el régimen, en ninguna parte del país ha cumplido los contratos colectivos. Ya vemos que gobernaciones completas que tenían, por ejemplo, sus beneficios contractuales, realmente eso se les ha despojado, no hay seguro privado y parte de esto también es una situación terrible que vive cada una de las áreas de los organismos que prestan servicios en Venezuela y muy especial, es evidente, en el sector CanTV, que tenían un sindicato tan robusto y con tantos beneficios conseguidos para la colectividad, para su colectividad en CanTV. Retomando el tema del servicio en sí, debo decir que no hay mantenimiento ni preventivo ni correctivo y que lo que tienen estas empresas prácticamente en un cierre técnico. Actualmente hay usuarios que tienen 2 y 3 años que no tienen servicios de telefonía, el internet es precario y es dolarizado prácticamente porque las familias han tenido que migrar a otras empresas privadas para poder tener el servicio y estos son a montos dolarizados de 25 a 100 dólares para el sector doméstico, para el sector de vivienda. Imaginen la situación de cuánto costará el servicio para el sector comercial. El transporte público también en nuestro país se encuentra en un estado de deterioro total, desarticulado, sin mantenimiento, afectando la vida y la cotidianidad y, por supuesto, la productividad de todos los venezolanos. El transporte público está afectado por las malas políticas económicas insostenibles de subsidios incompetentes e incompletas, la manifestación del régimen de que les va a surtir repuestos, cauchos, a todo el transporte en nuestra nación ha sido una gran mentira y se ha diluido en lo que son las mafias de los estados para chantajear a los transportistas o para venderles bajo cuerda todos los insumos que se necesitan, como estos que les acabo de mencionar. El 90% de las unidades del transporte público en nuestro país están paralizados. Las dificultades para conseguir comprar los insumos y los repuestos de los vehículos, y que es la principal causa de la problemática que vive por la paralización. La consecuencia de la paralización es insostenible para los transportistas, ya que no hay forma de adquirir los repuestos porque están dolarizados y no hay tampoco una política coherente por parte del régimen que ha venido cometiendo errores tras errores en esta área. Así que para recuperar el transporte en las ciudades y la conexión de las rutas a través de todo el país se requiere una inversión de alrededor de 3.000 millones de dólares para recuperar este sector, incorporar rutas nuevas, unidades nuevas y garantizar el soporte técnico en esta área. Y si por supuesto en este sector no podemos dejar de hablar del Metro de Caracas, que era un gran ejemplo para nuestra nación, era un modelo de funcionamiento del transporte, de este transporte masivo para toda nuestra nación y por supuesto para otros países que venían a copiar el modelo del Metro de Caracas y ya vemos cómo se encuentra en una situación sumamente precaria y en estados como el estado Zulia, en donde se ha instalado el Metro de Maracaibo, que nosotros le decimos el centímetro, porque de verdad que representa una muy poca solución a lo que es el transporte masivo a los ciudadanos y a los trabajadores que necesitan
el transporte para llegar a sus trabajos, para llegar de regreso a sus hogares. Así que el transporte afecta terriblemente lo que es la producción de nuestro país, lo que es al sector trabajador, y ya vemos en nuestros estados cómo la gente sale de madrugada a caminar y a caminar y a caminar para llegar a sus destinos laborales y después de regreso caminar hacia sus casas después de un día arduo, el que tiene el trabajo, caminar a su casa de regreso porque no hay transporte en nuestra nación. La escasez de gasolina, por supuesto, también es una situación sumamente precaria que afecta al transporte. La gasolina, que también está dolarizada y que representa lo que es la crisis de la escasez en la mayoría de nuestras ciudades. Vemos como en el estado Zulia, en Maracaibo, en Mara, en todas partes. En Caracas no se vive esto porque Caracas todavía es una burbuja y Miranda todavía, el estado Miranda todavía es una burbuja de amparado para que no hayan explosiones sociales, para que no suceda nada. Pero lo que se vive en todos los estados realmente con la falta de gasolina realmente es una tragedia que tiene paralizada a toda nuestra nación. Y ni hablar, mis amigos, de lo que representa para nosotros el gas doméstico. En el 2019, la falta del gas doméstico provocó más de 800 protestas al día en todo nuestro país. Surtir una bombona de gas se convirtió en una odisea para el 75% de los venezolanos que no tienen gas por red, sino gas por bombona. Y según nuestros estudios en el monitor de servicios públicos, más de 17 estados de nuestro país presentan fallas en el suministro del gas doméstico, lo que conlleva a que las familias tengan que cocinar en leña y que también esto perjudique a todo el sector industrial de nuestra nación, aunque no se surten de ese gas doméstico, pero al estar paralizado, como lo ha dicho bien nuestro compañero Elías Mata en innumerables ocasiones, al estar paralizado la industria petrolera, pues también se paraliza lo que es el gas y esto perjudica la cotidianidad de las familias, la cotidianidad de los empleados, del trabajador, la cotidianidad del ciudadano que merece otra calidad de vida. Y esa es una terrible tragedia en donde el llenado de una pequeña bombona, de una bombona de las pequeñas puede costar hasta $10 en los barrios venezolanos. PDVSA Gas se convirtió en una gran mafia en donde la sociedad es chantajeada para que pueda surgir, y el que no tenga surtir de gas y el que no tenga la franela roja, pues entonces no le surten de gas en el barrio. Así que mis amigos, como vemos, el paneo que les estoy haciendo de los servicios públicos en Venezuela es terrible y eso lo viven ustedes a diario, pero yo quiero decirles que hemos trabajado sumamente duro en lo que es el Plan País, en lo que es la presentación de las soluciones para Venezuela. Y en cada una de estas áreas, debo decirles que hemos hecho un análisis profundo y sabemos qué es lo que hay que hacer para recuperar y transformar esta realidad en Venezuela. No sin antes decirles que hay unas aristas fundamentales que hay que transformar, que es que profesionalicemos todos los sectores, que es que le demos preponderancia a la despolitización de cada uno de estos organismos, que vayamos a la descentralización nuevamente para darle respuesta a los estados, a cada uno de nuestros ciudadanos, que tengamos cero tolerancia a la corrupción y por supuesto, creo que hay algo muy importante que es el respeto a la institucionalidad, la reinstitucionalización de nuestro país. Estos son unos ejes fundamentales que nosotros siempre hemos hablado de ellos en cada uno de los servicios públicos, que van mucho más allá de lo que es la parte técnica de recuperación de todas las áreas de los servicios públicos. Y no puedo dejar de decirles que el cambio de estas realidades y el cambio de nuestro país se va a dar cuando salgamos de este
modelo fracasado, un modelo político, económico, social, que ha destruido a nuestra nación y que ha destruido la fibra moral de nuestra nación. Y es fundamental recuperar a Venezuela desde lo moral, desde la ética, desde los principios, desde la educación de los venezolanos. Es algo muy, muy importante. No podemos culpar de la tragedia que estamos viviendo a un tercero o a la pandemia. Ya estábamos viviendo todo lo que les he descrito y todo lo que ustedes sufren a diario en responsabilidad de este régimen que quiere que sigamos sumidos en todas estas vivencias que tenemos a diario, porque así vamos a estar entretenidos en estar resolviendo cada uno de nuestras tragedias familiares, cada uno de nuestros problemas de falta de electricidad, como una persona que no tiene electricidad en todo el día en su casa, que no duerme, que sus hijos lloran porque no tienen alimentos, ¿cómo va a ir a trabajar después de vivir esa tragedia en sus hogares? No hay forma de producir de esa manera. Así que primero tenemos que comenzar por este rescate de todo lo que les he descrito en estos momentos, para rescatar también la situación de la familia venezolana, la situación de la calidad de vida de los ciudadanos y la situación de la calidad de nuestros trabajadores, de la calidad de empleo de nuestros trabajadores, y que así nosotros podamos recuperar Venezuela y tengamos una Venezuela productiva, de desarrollo, de capacidad y sobre todo moderna. Es para esta época, Venezuela debería estar ya enrumbado, sino ya en lo que es la modernidad. Vemos tristemente cómo se encuentran Bogotá, y tristemente porque lo comparamos. ¿Cómo se encuentra Bogotá? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo están países que en otrora estaban detrás de Venezuela, prácticamente enrumbados hacia el desarrollo? ¿Cómo están hoy y cómo está hoy nuestro país? Así que tenemos un gran compromiso, y sobre todo un compromiso como partido que sabe lo que es el buen gobierno, porque lo hemos ejercido, porque lo hemos ejecutado, porque sabemos gobernar. Y así que tenemos ese ejemplo que nos dio Manuel Rosales en el estado Zulia, de eficiencia, de eficacia, y de decir que más hace el que quiere que el que puede. Así que podemos transformar desde la democracia social la realidad de Venezuela, porque sabemos lo que son los gobiernos eficientes, porque sabemos lo que es el trabajo incansable para cambiar la realidad de nuestro país, pero tenemos que comenzar, para empezar, por cambiar el modelo político, económico, social del castrocomunismo y que representa Nicolás Maduro para nuestro país. Muchísimas gracias, compañeros, y un gran abrazo. Seguimos aquí con ustedes en el foro. Infinitas gracias a la diputada Nora Bracho por ese panorama que se paseó por todo y más, ¿sabe? O sea, lo que dijo el diputado Mata y la diputada Bracho ya hicieron un paneo de lo que éramos en un tiempo, lo que estamos viviendo y por qué. Y ahora nos toca a los gremios, a los sectores que estamos acá, emitir nuestra opinión. ¿Cómo podríamos enfrentar? Obviamente no en todos los aspectos, porque no nos alcanza el tiempo, y esto sería muchos foros particulares en cada caso, pero sí de manera muy general, que cómo podríamos abordar lo que se nos vendría post cambio, ¿ok? Y para que tenemos que seguir luchando a través de nuestro partido para llegar a ese cambio y poder luego implementar las medidas que, gracias por referir lo que tienen ya planteado, estudiado, analizado a través del Plan País. Ojalá que esas aristas que queden por ahí también se vayan afinando y que todos podamos participar pues a futuro en el logro de la implementación de todo lo que está considerado y más para la modernización, tal cual como lo mencionó la diputada Bracho. Bien, muchas gracias, de verdad, felicitaciones a ambos diputados por este gran aporte que nos han brindado. Ahora le damos la palabra a nuestro próximo ponente, Fernando Caminos, para que nos hable sobre su
planteamiento de aplicación de innovación agrotecnológica para aumentar la productividad. Ya solo el tema nos da como una esperanza. Adelante, Fernando. Buenas tardes. ¿Me copian bien? ¿Me oyen bien? Perfecto, adelante, Fernando. Ok. Bueno, gracias a la Coordinación Nacional de Profesionales y Técnicos de nuestro partido por la invitación que me han hecho a participar en este foro tan importante para conocer la problemática que estamos viviendo y conocer también la forma como un nuevo tiempo enfoca la manera de solucionar esta grave situación que estamos padeciendo. En nuestro país, el consumo de alimentos es sumamente bajo debido al exiguo poder adquisitivo de la mayoría de nuestra población. Los niveles de pobreza crítica medidos por la línea de ingresos se sitúan en un 80%. Esa cifra refleja que existe un alto porcentaje de la población que no tiene el poder adquisitivo suficiente para comprar la canasta alimentaria necesaria para alimentar a su familia. Esa es la explicación de que a pesar de la baja producción... ¿Aló? Dígame. ¿Me copian? ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ok. Esa es la explicación de que a pesar de la baja producción de alimentos en nuestro país, no exista escasez como existió en años anteriores. Tanto en 2020 como en el inicio de este año, la oferta de alimentos ha fluctuado entre las 480.000 toneladas y las 600.000 toneladas por mes. Esto representa el 50% del consumo normal de nuestra población, que debería estar entre 1 millón y 1.200.000 toneladas por mes. La producción nacional de productos agrícolas, tanto de consumo directo como de materia prima para la agroindustria, fue en 2020 un 18% del consumo nacional. El resto de la disponibilidad de alimentos al consumidor fue de producto importado, tanto manufacturado como de materia prima. El Plan País Social plantea que para nivelar el consumo de alimentos de nuestra población se debe implementar un subsidio directo que garantice la alimentación básica del núcleo familiar. Eso requiere un aumento progresivo de la producción nacional de alimentos primarios del agro y del mar. Para estar en sintonía con las demás áreas del plan, hemos planificado el crecimiento de la producción con el aumento de la productividad, la recuperación de la superficie productiva e impulsando el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos acuáticos vivos. La FAO, en su informe Perfil Venezuela de 2015, dice que en nuestro país existen 18.200.000 hectáreas de pastizales y praderas aptas para la ganadería y 3.000.000 hectáreas de tierras arables para cultivos de ciclo corto y de cultivos permanentes. Nosotros estimamos que en este momento y en todo el transcurso de 2020 se redujeron tanto las áreas de cultivo a 1 millón de hectáreas. En el Plan País Agroalimentario proyectamos recuperar la superficie de cultivos anuales y de rubros permanentes y ampliar la superficie en 100.000 hectáreas adicionales. Todo eso en un plazo de entre 4 a 9 años, según sea el cultivo. En el sector pecuario se proyecta aumentar el rebaño vacuno y bufalino de 9 millones de unidades animales que existen actualmente a 13 millones de unidades animales. Además, lograr el abastecimiento de carne de pollo, de cerdo y de res, así como de los lácteos, en un plazo de entre 4 a 7 años de acuerdo con el rubro. En el Plan País Alimentario también proyectamos
lograr el autoabastecimiento de pescados y de otras especies acuáticas, así como de la producción de la acuicultura en un lapso de entre 2 a 4 años según la actividad. Para lograr las metas propuestas, tenemos que promover la utilización de la tecnología en todas las áreas correspondientes a los circuitos agroalimentarios. Esto solo será posible mediante la participación del Estado como promotor, la academia y el sector privado de la producción de alimentos. La nueva ola industrial, conocida como la industrialización 4.0, está presente también en la producción de alimentos y allí es denominada agricultura 4.0. La adopción por parte de los circuitos de la producción de alimentos de estos recursos tecnológicos que nos beneficiarán con una mayor producción y productividad, con la inversión de menos recursos y nos hará más eficientes en el uso del agua, del suelo, de la energía, de los nutrientes, de los agroquímicos y de los productos zoosanitarios. Y obtendremos así como resultado una producción más sustentable y más rentable. El uso de la Big Data, que son los recursos de la informática, de las comunicaciones y de las redes, en el área meteorológica, en el uso de sensores para el uso más eficiente de riego y en la precisión de maquinarias e implementos, además en la toma de decisiones al momento de invertir en la producción primaria, en el procesamiento y en la comercialización, serán determinantes en el éxito de la producción y de la rentabilidad de la agricultura. La aplicación de la agricultura de precisión en el uso de implementos para la siembra, fertilización, protección del cultivo y en la cosecha tendrá una eficiencia extraordinaria en la protección del suelo, mejor manejo del riego, ahorro sustancial de semillas, fertilizantes, agroquímicos y menor pérdida de la cosecha y menos tiempo en la ejecución de las labores del campo. Y por último, pero no menos importante, el uso de la biotecnología para obtener plantas más resistentes a plagas y enfermedades, resilientes a la sequía, el mejoramiento genético para producir alimentos más nutritivos y más sanos. El futuro de la producción de alimentos está en la agricultura 4.0. Se trata de producir con menos tonelaje de maquinaria, fertilizantes y agroquímicos por hectárea y producir más tonelaje de cereales. Se trata de producir con menos litros de combustible por hectárea y producir más litros de leche. A mayor producción, por supuesto, y entramos en el tema de sueldos y salarios, a mayor producción y productividad, habrá mayor rentabilidad y, por supuesto, tendremos mejores sueldos y mejores salarios. También es importante señalar que a mayor aplicación de tecnología habrá menos empleo, pero eso se compensa con el apoyo que tenemos determinado en el Plan País a la agricultura familiar. Es decir, que vamos a incorporar antiguos asalariados a la actividad como productores. También es importante señalar que para el aumento de la producción de alimentos, tenemos comprometido un plan de financiamiento con los organismos financieros internacionales, ya que la producción de alimentos es prioridad para la Banca de Desarrollo Internacional. Y por último, quiero señalarle, en la onda de los que me antecedieron, que todo esto, todos estos planes, todos estos proyectos que tenemos a través del Plan País, a través de los proyectos propios de Un Nuevo Tiempo, solo será posible con un cambio político. Muchas gracias por la atención. Excelente, qué buenas expectativas las que nos estás dejando, Fernando. Fernando Camino es nuestro coordinador nacional de productores y emprendedores y además es expresidente de FEDEAGRO, con tremenda trayectoria y conocimiento en la materia. Y con esta exposición, Fernando, nos das como que un aliciente, unas esperanzas inmensas, porque allí fuiste como metódico mencionando
la manera como sí es posible, sí es viable un desarrollo mediano y largo plazo e incluyente con las personas que de pronto podrían tener el temor con las nuevas tecnologías de quedar por fuera. Qué maravilloso que también los están incluyendo en programas de cultivo, de producción, para que ellos también participen en ese progreso y en ese desarrollo. Bueno, mil gracias, de verdad encantada con tu exposición. A continuación le toca a esta servidora, Yajaira González, coordinadora nacional de profesionales y técnicos y dirigente gremial del Centro de Ingenieros del área metropolitana. A nosotros nos toca la responsabilidad como profesionales y técnicos. Acá se incluyen los afines y todas las personas que tienen alguna especialidad, algunas capacidades, pues de incorporarnos primero al compromiso de capacitarnos, de mantenernos capacitados para el futuro. Cuando venga el cambio, el desarrollo de estos programas va a estar en manos de todos nosotros. Vamos a tener que responsabilizarnos por unas funciones públicas adecuadas, con compromiso, con el contacto con el pueblo, no me gusta llamar el pueblo, con las comunidades, trabajar de la mano con ellos para conocer sus necesidades, incorporarlas en las soluciones y que se sientan satisfechas para que no quede nadie por fuera. Otra de las cosas que mencionaron nuestros diputados, además de la preparación, yo incorporo la meritocracia. Hay que retomar, además de la profesionalización, como dijo la diputada Bracho, la meritocracia y un control de las gestiones para poder evitar una politización. Si la persona tiene méritos, sea del partido, sea independiente, merece participar, merece demostrar que sí tiene cómo aportar para el desarrollo del país y el progreso de nuestra gente. Bueno, la corrupción, obviamente. Si tenemos un control, una evaluación, difícilmente aparezca la corrupción. La meritocracia que vaya de la mano con buenos salarios. Igual, ahí entra hasta todas las áreas, todos los ámbitos necesarios para el desarrollo del país, y que uno de los detalles que debe considerarse, estoy segura que está en el Plan País, es la descentralización, que también lo refirió la diputada. Con una descentralización, cada región se desarrolla de acuerdo a sus potencialidades, contando con quién, con los equipos de profesionales técnicos y afines, ¿ok? Entonces, por favor, la idea, el llamado es a mantenernos preocupados y ocupados, preparándonos y organizándonos no solo como profesionales, como técnicos o cada quien en su área, sino también en los gremios, en los colegios, porque allí también hace falta un trabajo de apoyo a todos los compañeros, tanto para sus mejoras como para aportar al país y a las comunidades, porque también hay que hacer ese trabajo desde los gremios y desde los colegios. Bueno, no me queda más que felicitar a los que me antecedieron y poner a la orden pues el gran equipo de profesionales y técnicos que tiene el partido en todas las regiones e invitarlos a que nos mantengamos trabajando unidos y avanzar en la organización del partido. Bueno, ya hasta acá mi intervención. Ahora les dejo con la palabra de nuestro coordinador nacional sindical, Gabriel Vallenilla, a quien le doy el derecho de palabra. Adelante, Gabriel. Buenas tardes. ¿Me copian? Perfecto. Perfecto, adelante, Gabriel. Gracias.
La Coordinación Sindical Nacional Nuevo Tiempo saluda a todas las estructuras, a toda la militancia que está conectada en este extraordinario foro y, por supuesto, celebrando nuestros 15 años. Lo que se refiere al movimiento sindical, es mucho lo que tenemos que hablar, mucho lo que tenemos que discutir, porque si un sector es golpeado, un sector que está bastante en sufrimiento, es el sector de la clase trabajadora, sobre todo aquellos asalariados. Fíjense que escuchando las intervenciones excelentes de los diputados, de Fernando, de Yajaira, realmente el país está colapsado. El país está colapsado, está arruinado, y eso efectivamente surte efecto en el salario del trabajador, surte efecto en sus contratos colectivos, surte efecto negativo hacia sus prestaciones sociales. Pero también es cierto que el movimiento sindical venezolano ha sido uno de los que ha tenido pues la suficiente fuerza y aún del perseguimiento, la persecución de nuestros dirigentes sindicales y el cierre apresurado y acelerado de las industrias, bien sea empresas del Estado como empresas privadas. Eso le ha tocado al trabajador un sufrimiento extraordinario para su familia. Y producto a ello, observamos y vemos con claridad la diáspora, profesionales, trabajadores nuestros afiliados, abandonando prácticamente las empresas y las instituciones del Estado, porque el salario y la lucha durante tantos años de su contratación colectiva se perdieron, incluyendo visitando y estando presente en otros países donde realmente tienen recursos económicos inferiores a los nuestros, pero los salarios están por encima del salario venezolano, obligando a nuestra gente a tener que ir pues a pagar sufrimiento y abandonando su familia solo pues por la parte que el salario en Venezuela apenas, lo decía el diputado Elías Mata, apenas es de $1 mensual. Todo lo contrario a lo que dice el Banco Interamericano, que un trabajador que gane menos de $1 diario está en extrema pobreza. Imagínense cómo está el asalariado y el trabajador en Venezuela. Una de las cosas más sagradas es justamente el sustento para su familia. Sin embargo, el movimiento sindical y un nuevo tiempo, yo felicito a todos los coordinadores sindicales del partido, a todos los compañeros dirigentes sindicales, porque su lucha ha sido permanente, su lucha ha sido efectiva. No nos hemos rendido ni nos vamos a rendir, a seguir peleando y luchando y batallando a diario para poder buscar esas reivindicaciones socioeconómicas que en un momento dado pues la teníamos en orden de idea importante, inclusive hasta a nivel mundial. Reconoció la lucha del sector sindical venezolano a nivel mundial. Eso pues este sistema político lo destruyó, pero ahí estamos pues peleando, batallando, protestando, no nos rendimos, seguimos buscando todo y hacemos todo lo humanamente posible para que nuestros trabajadores puedan alcanzar los beneficios obtenidos. Allí se le exige a este mal llamado gobierno que al menos cumpla con lo que establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde establece pues que el salario tiene que ser revisado y el salario tiene que acorde a la inflación que pueda suministrarse dentro de un año. Palabras más, palabras menos. Yo los invito a que lo lean, que no lo, para que vean todo y cómo está contrario a lo que vive el trabajador venezolano, que ni siquiera este mal llamado gobierno cumple con ese artículo. Pero nosotros seguimos en batalla, seguimos en pelea y seguimos en protesta. Fíjense que nos va a acompañar ahora, una vez que yo le brinde este saludo, hemos seleccionado
tenemos una cantidad de dirigentes sindicales en todos los sectores, Nelio Torres, Omar Agüero, José Alfredo Pérez. Bueno, me metí en un problema porque los estoy nombrando a todos, o trataría de nombrarlo a todos, pero hemos seleccionado varios sectores para que puedan ustedes ver lo grave que está el país en sus industrias y en sus empresas básicas. Está el compañero Castro, que nos va a dar una excelente exposición de qué pasa en las empresas básicas de Guayana, qué es lo que está sucediendo allí, que era un punto importante para el país, es mantener la industria metalúrgica. Igual que el compañero Julio Marín, qué pasa con los trabajadores, empleados públicos de la gobernación, alcaldía y entes del Estado que sufren lo mismo. E igual el compañero Carlos Julio Rivera, que está en la Asociación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, que también los pensionados y jubilados sufren tal cual como lo puede sufrir cualquier trabajador, porque le entregaron la vida al país y ahí están pues con menos de $1. Ellos van a hacer una exposición importante e interesante, cada quien en su forma, pero que no es nada distinto. Que no es nada distinto lo que vive un trabajador del sector público a lo que vive un trabajador de la industria privada. Quizás en la industria privada, con los pocos trabajadores que funcionan, se puede dolarizar o se dolariza algunos sectores, pero la crisis es tan profunda, que ya los trabajadores de la industria, de algunas empresas privadas que están dolarizados, ya no les alcanza ni siquiera cobrar en dólares. Es decir, pues es triste y lamentable lo que vivimos, pero coincido y manifiesto que una de las cosas que tenemos y que debemos seguir haciendo es estar vinculado en las bases, es estar vinculado con los trabajadores de base, es estar en las comunidades, es seguir hablando con la gente, hablando con todos los sectores, que la única salida que queda para poder nosotros retomar el camino y volver a aquellas prestaciones sociales interesantes es una salida política. De manera tal pues que esto es un tema bien largo de discutir, pasaríamos tiempo en esto, pero también debemos darle oportunidad a los compañeros dirigentes sindicales que ya le apunté, que nos van a establecer algunas cosas importantes, como aquellos trabajadores conectados y aquellos dirigentes conectados en este extraordinario foro que tienen inquietud de hacer preguntas. Mi cariño, mi respeto, mi solidaridad. Cuenten con la Coordinación Sindical Nacional de Un Nuevo Tiempo, que seguimos ejerciendo nuestro trabajo y consideramos que todo está en la protesta, en la lucha y en la calle para poder salir de este régimen que definitivamente ha quebrado al país. Pero sigamos adelante y bueno, importante, Fernando, Yajaira, diputado Nora, diputado Elías, todas esas extraordinarias estructuras que están conectadas al partido, que sigamos abrochados y abrazados y celebrando estos 15 años por todo lo alto. Venezuela lo merece y ahí está Un Nuevo Tiempo comprometido con los venezolanos y comprometido con todo aquello que se fueron a sufrir en otros países, que retornen aquí a Venezuela para volver a tener nuestra hermosa nación productiva y sana y agradable y volver a pelear por el título de este foro, que es un salario decente. Saludos. Es todo, Yajaira. Gracias, Gabriel. No, se me había pasado a activar el micrófono. Qué bueno saber que podemos contar con un equipo sindical organizado, coherente y luchador. De verdad que eso es una de las herramientas, por decirlo de alguna manera, un factor importante, tanto en una organización como en un país, para luchar por los beneficios de nuestros trabajadores, ¿ok? En general. Bien, le damos ahora la palabra a Diego Castro, que es nuestro coordinador sindical en las empresas básicas del Estado Bolívar. Adelante, Diego.
Diego, ¿está conectado? Debe quitar el micrófono, Diego. Abrir el micrófono, por favor. Sí está conectado, ¿verdad, Gabriel? Sí, está conectado. Compañero Ok. Diego, debe activar su micrófono en la parte inferior izquierda, en el icono del micrófono. En el icono del micrófono, en la parte inferior izquierda. Pareciera que Diego tiene problemas de conexión porque... Ahora sí. Sí, sí se escucha. Disculpen. Adelante, Buenas Diego. tardes. Buenas tardes, adelante, Diego. En primer lugar, quiero saludar a Fernando Caminos, a la compañera Yajaira González, Gabriel Vallenilla, nuestro compañero secretario sindical nacional, compañero Julio Marín, Carlos Julio Rivera, la diputada Nora Bracho, a quien saludo muy cariñosamente, y al compañero diputado Elías Mata. Quiero agradecer de verdad la invitación a este importante foro. Yo voy a hablar acerca de las empresas básicas de Guayana. Nosotros tenemos en la región de Guayana, o sea, lo que son las empresas básicas de Guayana, tenemos 21 empresas básicas, que son CBG Alcázar, CBG Alunasa, CBG Benalún, CBG Bauxilum, CBG Sidor, CBG Ferrominera, CBG Edelca, CBG Briquetera del Orinoco, CBG Briquetera del Caroní, CBG Brisbane, CBG Cabelún, CBG Consigua, CBG Internacional, CBG Ferrocasa, CBG Refractario, CBG Rialca, CBG Proforca, CBG Minerven, CBG Conacal y CBG Fundeporte. Estas son las 21 empresas que componen lo que es el conglomerado de la Corporación Venezolana de Guayana. Unas empresas que fueron hechas para servir como una alternativa no petrolera, ¿no? Ahora, la realidad es que estas empresas, por ejemplo, Alcázar, esta empresa que tenía 630 celdas en operación. Disculpen, quiero decir que estoy en compañía de Jorge Grumete, que es un dirigente sindical del sector hierro, secretario general del partido en el municipio de Angostura, y del compañero Álvaro Molina. Continúo. Esta empresa Alcázar tenía 630 celdas en operaciones y producía 210,000 toneladas de aluminio al año. Hoy tiene 0 celdas en operaciones y 0 producción de aluminio. Benalún tenía 905 celdas en operación y producía 430,000 toneladas de aluminio primario al año. Hoy tiene 63 celdas en operación y produce apenas 10,000 toneladas al año. La empresa CBG Bauxilum, con una capacidad instalada de 2 millones de toneladas al año, solo produce 300,000. CBG Alunasa no tenemos información porque no la publican. Sidor tenía una capacidad instalada de producción de 4 millones de toneladas al año y hoy produce 0. Solamente está produciendo pella, que no es su razón social, y solamente produce 60,000 toneladas de una capacidad que tiene para producir 7 millones, produce solamente el 10%. La empresa ferrominera Orinoco, que producía 22 millones de toneladas de hierro al año, hoy produce 4 millones. Y en esta empresa existen 3,000 trabajadores supernumerarios. Edelca, que producía 10,000 megavatios de electricidad, hoy produce menos del 10%. Por eso son las fallas eléctricas que hay en el Caroní, que hay en Guayana y que hay en todo el país. CBG Briquetera del Orinoco, hay 7 plantas del complejo siderúrgico que están totalmente paralizadas, no producen nada. La empresa Cabelún, que producía 200,000 toneladas al año de alambrón de aluminio, hoy produce apenas 1,750 toneladas. Consigua, que producía briqueta, hoy no produce absolutamente nada. CBG Internacional, bueno, eso quedó como realmente un elefante blanco, hace algunas operaciones de logística, pero no gran cosa, pues. CBG Ferrocasa, que era
la encargada de promover el desarrollo urbano de la región y construir vivienda, hoy eso está prácticamente en cero. CBG Refractario, esta empresa pertenecía a Cerámica Carabobo, fue nacionalizada y hoy está cerrada. CBG Rialca, que producía rines de aluminio, hoy prácticamente está cerrada. CBG Proforca, que era la empresa que se encargaba de desarrollar todo lo que era el complejo de Uberito, ¿no? Todas aquellas 600.000 hectáreas de pinos que se sembraron en la época de la democracia. Bueno, hoy está colapsado, se la vendieron a una empresa turca, votaron a los trabajadores y están produciendo creo que menos del 5% de la producción. CBG Minerven está cerrada. Conacal no se conoce de su operación, Fundeporte menos. CBG Alcázar, pero ya se lo expliqué. Esta es la situación de esta empresa, compañeras y compañeros. Realmente las empresas de Guayana, que fueron hechas para que, como ya dije, fueran una alternativa no petrolera, hoy están totalmente paralizadas, cerradas. Los trabajadores prácticamente están en la calle porque solamente han seleccionado lo que llaman un plan de contingencia, que esos son los que le pagan más o menos un salario más o menos bueno. El resto de los trabajadores están en la calle cobrando sueldos miserables. En Guayana hay un promedio de 50.000 trabajadores de las empresas básicas, de los cuales por lo menos 40.000 están por fuera. Hay 18.000 trabajadores jubilados de las empresas básicas que están cobrando, bueno chicos, 1 millón de bolívares cada mensual, 2 millones de bolívares mensuales. Es lo que cobran los compañeros jubilados y pensionados. Ahora, ¿cuáles son nuestras propuestas para levantar esto a futuro? En primer lugar, compañeros, yo comparto la opinión de todos los que me han antecedido en el uso de la palabra. Aquí no hay posibilidad de levantar la industria petrolera, de levantar ninguna empresa en Venezuela si este gobierno sigue en el poder. Necesariamente tiene que haber un cambio de gobierno. Ahora, nosotros creemos que llevándose a efecto ese cambio de gobierno, nosotros tenemos en primer lugar que recuperar el sistema eléctrico nacional, porque todas esas empresas dependen de ese complejo eléctrico nacional. No es posible levantar a Sidor, no pueden abrirla, no pueden prender ningún horno, no se pueden prender o encender la celda de Benalún ni de Alcázar, porque todo eso trabaja con electricidad. De tal manera que si nosotros no logramos levantar el sistema eléctrico nacional, todas esas empresas, incluyendo la industria petrolera, seguirán como están ahorita. Creemos que en el futuro, una vez que esto sea posible, que se haga posible un cambio de gobierno, creemos que esas empresas ya no pueden seguir bajo el control del Estado. Eso hay que decirlo. Hay que hacer asociaciones estratégicas con capitales internos y externos que estén dispuestos a intervenir en esa producción, a invertir en la producción de esa empresa y que eso conlleve pues a levantar la producción de esa empresa. Aplicar la meritocracia, lo que dijo la compañera anterior, que me antecedió en el uso de la palabra, la meritocracia. Uno de los graves problemas que se han presentado en esta empresa es que los cargos de presidente, de gerente de operaciones, los gerentes principales de esas empresas se lo han dado amigos del gobierno que ni siquiera conocen las operaciones. Aquí tenemos un caso de un general que llegó a ser presidente de Benalún y en la primera junta directiva preguntó que dónde estaban las minas de aluminio, imagínense ustedes, ¿no? Cuando el aluminio es un material que se fabrica a base de bauxita. Entonces él llegó preguntando por la mina de aluminio. O sea, una total ignorancia de los procesos. Lo mismo que los presidentes de la CBG que han llegado, no conocen absolutamente nada de la industria. Aquí llegó un presidente al caso una vez que era un boxeador. El tipo era un boxeador y lo pusieron de presidente de Alcázar. Es decir, que tenemos que volver otra vez a la figura de la meritocracia, que los gerentes, los cargos de gerentes, los cargos de presidentes de empresas tienen que ser dirigidos por personas capacitadas que conozcan la materia del aluminio, del hierro, del acero, de la electricidad. No puede ser cualquier compañero porque sea amigo del partido que sea presidente, porque eso es lo que ha pasado. La otra cosa es de suma importancia el combate a la corrupción, porque esas empresas ciertamente han recibido recursos. Esas empresas recibieron recursos, pero esos recursos se evaporaron, se los robaron. Aquí hicieron un convenio chino-venezolano
Entonces los chinos le daban préstamos a las empresas, pero lo condicionaban a que le compraran a ellos los equipos y los insumos. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Alcázar, se compraron grúas, se compraron hornos chinos, que las grúas no sirvieron y fueron abandonadas, son chatarra hoy en día. Compraron un laminador absolutamente inoperante que no ha producido nada. Es decir, el combate a la corrupción es necesario para nosotros poder levantar la producción de esas empresas. Hay que adecuar los procesos productivos a las nuevas tecnologías. El mundo ya ha cambiado, no podemos ir con las tecnologías de hace 30 años, de hace 40 años. Tenemos que aplicar en esas empresas las nuevas tecnologías de punta, las que están vigentes actualmente en el mundo. ¿Cuál día actualizar los salarios de los trabajadores? Tienen salarios de hambre los trabajadores, salarios de hambre. ¿Aló? ¿Aló? Adelante. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, se escucha bien. ¿Aló? Se te escucha bien. ¿Aló? ¿Puedes seguir hablando? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos bien. ¿Aló? Disculpe. Adelante. ¿Aló? No sé qué pasó. Se escucha. Adelante, señor Diego. Diego, se te escucha bien. Buenas tardes. Bueno, ya se oye esta interferencia, la verdad. Diego, creo que tenemos un panorama de lo que nos quisiste exponer. No se escucha. Bueno, bien interesante. Interesante tu exposición, Diego. Tienes interferencia y ya el tiempo nos está apretando. Creo que tenemos sala hasta las 5:45. Pienso que debemos darle paso al compañero Julio Marín. Tenemos 3 minutos por persona. Pero me escucharon, disculpen. Adelante, Diego. Pero me escucharon lo que yo dije. Sí, cómo no, Diego. Claro y perfecto. Gracias por la información. Esperemos que con los proyectos contemplados en el país podamos reactivar estas empresas prontamente. Felipe, tenemos mucha interferencia. Le vamos a dar el paso a continuación a Julio Marín, coordinador sindical de Un Nuevo Tiempo en el sector público del Estado Lara. Adelante, Julio. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Perfecto, adelante. Buenas tardes. Tengan todos muy buenas tardes. A los compañeros Fernando Camino, el ingeniero Yajaira González, el compañero Gabriel Vallenilla, coordinador sindical nacional de Un Nuevo Tiempo, el colega Diego Castro, el compañero Carlos Julio Rivera, los valientes diputados, la diputada Nora Bracho, y Elías Torres, diputado de la Asamblea Nacional Legítima, y a todos los militantes del partido que se encuentran hoy aquí. Por esta invitación a este importante foro en el marco del 15º aniversario de Un Nuevo Tiempo. Este foro llamado Análisis y Propuestas de Productividad y Salarios en el País. Importante la exposición del compañero, del diputado Elías Mata, cuando se refería a la forma como se ha distribuido o cómo se han robado todos los recursos de la principal empresa energética, la que ha producido más recursos, la que produce los recursos en nuestro país, como es el sector petrolero. Cómo se lo han devastado, cómo se lo han robado, y por supuesto que eso influye en el punto que me corresponde, que es la situación que están viviendo los trabajadores del sistema de la administración pública en nuestro país. En general, todos los trabajadores están en una situación difícil, pero el sector o los trabajadores del sistema de la administración pública
en Venezuela están en las condiciones deplorables. Y por supuesto que tenemos que unir a lo que expuso la diputada Nora Bracho en cuanto a los servicios públicos, porque además de los bajos salarios o prácticamente inexistentes los salarios que tenemos, dádiva prácticamente del gobierno, nos cae también lo que son la decadencia, el poco funcionamiento de los servicios públicos y que nos llevan a una calidad de vida prácticamente inexistente. Los venezolanos no tenemos calidad de vida. Hemos perdido esa calidad de vida por esa política que el gobierno nacional, el régimen, ha aplicado y que ha destruido a todos esos sectores del país, sector energético, el sector petrolero, cómo destruyeron las contrataciones colectivas que durante años fueron logradas por movimiento sindical, el sector educativo, cómo han destruido los salarios, las contrataciones colectivas del sector educativo, pero no solamente los salarios y las convenciones colectivas, también la estructura de las escuelas, de las universidades, desaparecieron, acabaron con el sector educativo y así también está con el sector salud, esos trabajadores del sector salud que en estos momentos no solamente están luchando contra el gobierno, contra el régimen, sino también con la pandemia que ataca al gobierno, que ataca al mundo y que nosotros aquí en Venezuela no escapamos lamentablemente de esa realidad y nos agarra en esta crisis tan profunda que tiene el país. Acabaron con el sector comunicación eléctrico, hidráulico, con el transporte, prácticamente llevaron a los trabajadores del sistema de la administración pública a una sentencia de muerte. Igual los jubilados, prácticamente ser empleado público y jubilado en este país es como una sentencia de muerte. ¿Cómo un jubilado puede vivir, aunque tengo el compañero Carlos Julio que va a exponer sobre este tema, cómo un jubilado vive con 1.200.000 bolívares al mes? Ni para un cuarto kilo de caraota le alcanzan a un trabajador jubilado. Igual las empresas básicas, que ya el compañero Diego Castro hizo una exposición bastante amplia de la situación que tiene este sector. Esto también viene dado por una situación del año 2001, cuando el movimiento sindical, y para que ustedes vean lo importante que es el movimiento sindical, fue el primero que le aceptó una derrota contundente al chavismo. Cuando Chávez estaba en su apogeo, cuando las elecciones, Chávez llamó a las elecciones sindicales, el movimiento sindical le dio una derrota contundente al chavismo. Y por eso, que además ya estaba planificado por el gobierno, porque esto no es que el gobierno se viene equivocando, el gobierno viene haciendo esto muy coordinadamente, tenía el movimiento sindical y a la clase trabajadora para destruirla. Pero cuando el chavismo vio, cuando Chávez vio que el movimiento sindical era una piedra de tranca, era un obstáculo, comenzó a socavar las bases del movimiento sindical, comenzó a dividir el movimiento sindical y lo logró porque también, además de las políticas genocida, de destrucción, que aplicaron también la dirigencia sindical de alguna manera. Yo también me meto ahí, aunque yo comencé casualmente en el 2001 en el movimiento sindical, aunque yo desde pequeño, porque yo prácticamente nací en la CTV aquí en Lara, pero también soy parte de ese movimiento sindical que permitió que se destruyera este movimiento sindical con los errores que tenemos. Para ese momento habían 7 centrales, sí, creo que eran 3 o 4 centrales de trabajadores. En este momento hay 7. La CTV en estos momentos está en el suelo. Lamentablemente, la dirección no fue la más idónea y han permitido que esta central tan importante, que hay que recuperarla, la CTV, esté en el suelo. Y claro está, cómo aguantamos nosotros, los trabajadores del sector público, con una inflación que ya el diputado Elías Mata habló de esto. Una inflación acumulada durante estos 22 años, según los datos que yo tengo de Jesús Cacique también, creo que muy parecido a los que dio el diputado Mata. Escuchen esto, 29.800 millones por ciento, no 29.000, 29.000 millones por ciento, según los datos de Jesús Cacique, la inflación acumulada de estos 20 sobrevive con esta inflación. Y si hablamos de promedio, o de años de inflación anual, en el 2019, según el Banco Central de Venezuela, maneja unos números de 9.540%. Creo que la Asamblea Nacional y los diputados me podrán corregir que la Asamblea Nacional para ese año creo que es de 7.000.
La de la Banco Central era mucho mayor cuando comenzaron a dar números al Banco Central. Me corregirán los diputados. En el año 2020 la inflación 1000%, según datos del Banco Central de Venezuela. ¿Quién sobrevive a eso? Y sin contar con la devaluación del bolívar, que es durante estos 22 años es de 189 billones, no millones, billones. ¿Cómo sobrevivimos nosotros los empleados públicos a esta situación? Y claro, claro, 50 ha sido mucha laraca, porque nosotros que nos preocupamos cuando no aumentan de sueldo. 53, 54, creo que con este salario mínimo durante estos 22 años. Cuando llegó Chávez, el salario promedio en dólares estaba alrededor de los 140 o 150 dólares. Cuando agarró de aumento, está en 0,63. Entonces no podemos llamar a esos 53, 54 aumentos, no lo podemos llamar aumento. Al contrario, son reducción de salario, porque de 240 dólares estamos a 0,63 centavos de dólar. Y esto tenemos que sumarle, por supuesto, la criminalización de las protestas de los trabajadores, la persecución de la dirigencia sindical, la violación de los convenios internacionales por parte del gobierno, convenios firmados en la OIT, la eliminación de los contratos colectivos y algo que decía la diputada Nora Bracho, que es la restitución de las instituciones. El gobierno secuestró las instituciones y una de esas es el Ministerio del Trabajo, que ha sido utilizado para atentar contra la clase trabajadora, contra los sindicatos. ¿Qué acciones se han hecho? Bueno, nosotros desde el Movimiento Sindical del Estado Lara, como sindicato de empleados públicos y como coordinación sindical de un nuevo tiempo, hemos venido haciendo varias actividades, varias acciones, no solamente para los trabajadores de la gobernación y los empleados públicos del Estado Lara, sino para todos los trabajadores en general de todo el país. Nosotros hace 3 años activamos desde aquí la activación de la Alianza Intergremial por la Vida y la Salud. Hicimos acciones ante el Ministerio del Trabajo, en la Defensoría del Pueblo, porque no solamente nosotros nos enfocamos a nuestro contrato colectivo, a nuestros salarios, porque estamos convencidos de que la solución no es un contrato colectivo, no es aumento de salario, y respetando la opinión de los demás, ganar en dólares, ganar en petróleo o ganar en oro. Mientras no salgamos de este gobierno, no va a haber modo de pago que sea beneficioso para los trabajadores. Y es por eso que hemos hasta la Defensoría del Pueblo a denunciar la decadencia, la situación de los servicios públicos. Invitamos no solamente a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales, organizaciones gremiales, a dirigentes sociales, a dirigentes vecinales, y nos acompañaron para nosotros interponer esta denuncia. Lamentablemente no hemos tenido respuesta. Hemos hecho acciones administrativas y me gustaría que los diputados Nora Bracho y Elías Mata nos prestaran atención en cuanto a esto, porque hace alrededor de casi años llevamos una denuncia gobierno que han atentado y que han llevado a la miseria a los trabajadores, ministros, inspectores del trabajo, casos como Octavio Solórzano, que ha negociado en contra de los trabajadores sin tener la autorización de los trabajadores, Francisco Torrealba, diputado de la Asamblea ilegítima, que también ha atentado contra la trabajadora. Así también como acciones de calle hemos hecho con la participación no muy masiva de los trabajadores por la condición que están los trabajadores. Igualmente, el pasado 17 de diciembre ejercimos una acción en la Plaza La Justicia frente a la sede de los tribunales de Estado Lara, una acción que fue una denuncia ante la OEA y la ONU, donde solicitamos, acusamos al gobierno nacional por los crímenes de lesa humanidad contra la clase trabajadora, contra el sistema de los trabajadores de la administración pública. Esto lo hicimos a través de la Red de Derechos Humanos de Estado Lara, en la persona del profesor Nelson Freite y del movimiento Vinotinto.
Estos compañeros nos manifestaron que por lo que ellos conocen, hasta el momento no hay una denuncia de este tipo a nivel sindical. Fuimos los primeros, se está revisando a ver si cumple con los requisitos y puedan ser llevados hasta la Asamblea Nacional, perdón, hasta la ONU y la OEA. Por supuesto, para culminar, no puedo dejar pasar, condenar este aumento, que tampoco es aumento, que se ha hecho a través del sistema Patria. Ahora lo van a hacer por el sistema Patria, más control contra los trabajadores, contra el sistema de la administración pública. Por eso que nosotros como propuesta, es difícil tener una propuesta, llevarle al gobierno, porque ¿qué le vamos a pedir al gobierno? Yo no le podemos pedir al gobierno que nos paguen en dólares, yo le pedí al gobierno que se fuera. Eso es lo que yo le puedo pedir al gobierno. Por supuesto que no se va a ir de la noche a la mañana y por las buenas, pero necesitamos la unidad de los trabajadores, la unidad de las mujeres, de los jóvenes, de los estudiantes, para poder sacar a este gobierno. No hay salario, no hay sistema de pago, no hay contrato colectivo que en estos momentos valga. Por eso es que es importante la unidad de los trabajadores en la calle, estimular pues, a la sociedad civil, involucrar, porque los docentes no salen a la calle solamente para protestar por un contrato colectivo, o por un salario, también por las condiciones, por dar un buen servicio, una buena educación, una educación de calidad. Los médicos, las enfermeras no salen a la calle solamente a protestar por un salario, por un contrato colectivo, también para dar un servicio de calidad a la sociedad civil. Debemos involucrar también a la sociedad civil para salir de esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Muchas gracias. Muy bien, gracias por su intervención, muy acertada. Realmente tenemos que buscar un medio de activar a más gremios para ejercer presión. Bueno, finalmente nos queda Carlos Julio Rivera. Me vas a matar, amigo de toda la vida de esta lucha. Es nuestro representante de Un Nuevo Tiempo en el sector de pensionados y jubilados en Caracas. Carlos Luis, estamos cortos ya de tiempo, te agradezco una intervención bastante concreta y bueno, porque ya estamos que nos cierran la sala. Adelante, Julio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hay que nos saludaron a los compañeros diputados César Alfonso y Freddy Castellano, que estaban ahí acompañándonos. Compañero. Saludos a nuestros hermanos. Sí. Veo con mucha preocupación realmente de la situación que estamos viviendo, los pensionados, jubilados y sobrevivientes en este país. Ya hoy en día el trabajador no goza de un sueldo, más bien paga por ir a trabajar. Por otro lado, veo también que aquí se habla de un salario, aquí no hay salario, aquí lo que hay es una ayuda. Si hablamos de salario, debe ser como lo dice el artículo 91 de la Constitución, que establece un salario digno de acuerdo al costo de la canasta básica, y eso no se está dando, de manera que aquí no hay aumento. Aquí lo que hay habido es un incremento. No es que no me gusten. Aquí lo que ha habido es incremento salarial. Por otro lado, me preocupa realmente lo que acaba de decir el compañero Marín, y es cierto, no hay una unidad entre los trabajadores, los sindicatos, esa unidad verdadera que debemos de buscar, luchar por ella. Y mientras tanto eso está sucediendo, también está sucediendo en las asociaciones de jubilados, en los gremios, que no hay unidad. Nosotros todos tenemos que luchar realmente por una unidad. Entre nosotros primero y después, como te digo, atacar o continuar atacando a esta administración de Maduro, porque nosotros hablamos de gobierno, el único gobierno que hay aquí es el nuestro, el que preside Guaidó. Maduro no se le puede reconocer como gobierno porque es algo ilegítimo. Y nosotros entonces estamos aupando, cuando le decimos que es un gobierno, lo estamos aupando. Que él maneja el dinero de todos los venezolanos, eso es otra cosa.
pero es una administración de Maduro, no es un gobierno de Maduro. Entonces, por eso es que nosotros los jubilados, pensionados y sobrevivientes continuaremos como vanguardia de lucha en la calle a cuadra y media de Miraflores, luchando a pesar de las amenazas que se me ha venido haciendo a través del DGCIN, que en la penúltima protesta de calle me quitaron la cédula, me le tomaron foto y me dijeron atente a las consecuencias. Sin embargo, yo he seguido ahí en mi lucha, en mi protesta constante, porque yo no le voy a demostrar miedo a ellos, porque para eso sé en qué me metí y en qué estoy. Nada de miedo, el miedo me lo echo atrás, pero siempre estaré ahí enfrente a favor de todos los trabajadores. Como le decía antes, el trabajador paga por ir a trabajar, porque no hay sueldo, eso no se puede llamar sueldo. Hoy el adulto mayor, jubilado, llámese jubilado, pensionado o sobreviviente, es un delito ser viejo en estos momentos con esta administración de Maduro. Es por eso que nosotros tenemos el deber y el derecho a estar unidos y llamar a la ciudadanía a incorporarse, porque cuando nosotros reclamamos un salario digno, eso es un patrimonio familiar que ayuda a la familia a estar unidos en esto. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de los hospitales que están en decadencia, que están en quiebre técnico, la ciudadanía tiene que incorporarse a esa lucha, porque aquí todos nos enfermamos y es necesario que la población se incorpore a la lucha por unos hospitales que valga la pena, como lo teníamos en la Cuarta República, y ahorita no está pasando eso. Por eso que yo le digo, compañeros, la verdad no mancha los labios de quien la dice, sino la conciencia de quien la oculta. Muchas gracias por su atención y sigamos adelante como un nuevo tiempista. Y acuérdense, un nuevo tiempo contigo. Así es que se llama nuestra organización, un nuevo tiempo contigo, y eso tenemos que mantenerlo presente, porque hay un UNT, que es una rama sindical, y nosotros, nuestro verdadero nombre es un nuevo tiempo contigo. Muchas gracias por su atención y sigamos luchando. Excelente, Carlos Julio, como siempre, guerrero, con toda la razón, seguimos en la lucha. Bueno, gracias a todos los participantes. Antes de despedirnos, quería hacer como un redondeo rápido de que vayamos hacia la tercera ola que refirió el diputado Mata, preparados y organizados para el rescate, ¿ok? El desarrollo y la mejoría de todos. Le doy las gracias absolutamente a todos los que nos han seguido en este ciclo de foro como conmemoración de nuestros 15 años aniversario. Felicitaciones a ese gran equipo organizador que están desde un principio con la planificación de este 15 aniversario hasta el día de hoy con los foros. Han sabido llevar excelente toda la planificación. De verdad, no los voy a mencionar porque se me puede quedar alguien fuera, pero esa cantidad de jóvenes que tenemos en la Nacional día tras día, trabajando incansables, salen hasta tarde, horas tarde de la noche, no tienen sábado ni domingo, la verdad me consta. Gracias, muchachos, sigan adelante. Y bueno, a nuestros diputados que lamentablemente no les dimos la bienvenida con su acompañamiento, el diputado Teixeira, el diputado Carlos de La Guaira, no recuerdo, me disculpa el apellido, el diputado Castel. César Alonso. César Alonso, compañero de La Guaira. Por ahí, César Alonso, muy consecuente. César, bueno, nada, Nora, el diputado Mata, de verdad, los queremos mucho, son nuestro ejemplo a seguir en este partido y bueno, Dios nos dé muchos años más de vida en el partido y que nos dé la oportunidad de hacer no sé qué tanto de lo que hizo el presidente del partido, Manuel Rosales, en el Zulia, pero que nos permita llevar al país con la democracia social planteada en nuestra ideología para un mejor futuro, la verdad, para todos. Bueno, los quiero mucho, gracias por acompañarnos y seguimos en la lucha, nos seguimos viendo en las tareas del partido.
Gracias a Igualmente, todos. Buenas tardes. la coordinación sindical del partido saluda a todos los trabajadores conectados y a todas las directivas de las diferentes DER. Saludo también para el diputado Freddy Castellano, que forma parte del equipo sindical de Un Nuevo Tiempo. Saludo para todos y excelente exposición de cada uno de nuestros compañeros. Bueno, hasta luego. Buenas tardes a todos y saludos, ¿verdad? Muy contento por el foro y un último señalamiento. No tengan duda que a través del Plan País una recuperación del país. No tengan la menor duda de eso. Hay un plan hecho, totalmente elaborado, que una vez haya un cambio político, no tengo la menor duda, lo vamos a llevar adelante y vamos a sacar a ese país para volverlo a enrumbar por los caminos del desarrollo y como todos esperamos que sea de nuevo Venezuela. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias, Yajaira. Y bueno, me sumo a las palabras de mi compañero Elías. Siempre se nos criticó a la oposición que no teníamos un plan. Hoy día tenemos un plan concreto, un plan con líneas estratégicas bien definidas y sabemos hacia dónde vamos y lo que queremos de Venezuela. Muchas gracias a todos y honrada de haber estado con todos ustedes. Igualmente, Nora. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes.